justo, dice el Creador, ni quien entienda su favor. Todos cayeron sin piedad bajo la ira y la verdad. La ley nos muestra el mal obrar, mas no nos puede justificar. Su luz revela el corazón, pero no ofrece redención. Por fe el impío vivirá, quien cree en Cristo justo está. La justicia es don sin pagar, que Dios se digna en regalar. No por obras ni virtud, ni por cumplir alguna cruz, es por la sangre del Señor que somos hechos sin error. En Cristo Dios nos revistió y su justicia nos cubrió. La deuda Él vino a pagar y el acta vieja a cancelar. Soente con voces masculinas y barítonos. Gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió. Por fe en Jesús la salvación es nuestra firme posesión. Gálatas grita sin temor, la ley no hereda bendición, solo el que cree como Abraham recibe al Hijo Celestial. No hay condena para aquel que está en el Cristo Emmanuel, pues Él cumplió lo que falló el hombre que desobedeció. La cruz es trono y tribunal, donde el amor venció al legal. Justicia y gracia en comunión sellaron nuestra redención. Ahora somos hijos de luz por lo que hizo en la cruz. Ya no vivimos por temor, sino por gracia y por amor. ¿Quién acusará al redimido si Dios ya le ha justificado? Es Cristo el juez que lo absolvió y su justicia le imputó. Solente con voces masculinas y barítonos. Gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió. Por fe en Jesús la salvación es nuestra firme posesión. Al Padre autor de la elección, al Hijo nuestra redención, al Santo Espíritu fiel guía, que en fe nos da su garantía. Al Dios que salva por la cruz, la gloria sea solo a Jesús. Muchas gracias, mis queridos heraldos de Dios, realizando un cordial saludo de su hermano Luis Tinoco. Estamos aquí no solamente para hacer un live como de costumbre, ya saben que regularmente nos conectamos a partir de las 10 para pues, dar preguntas de la Biblia, contestar dudas y todo ese tipo de cosas. En esta ocasión no lo vamos a hacer así, más es una tipo clase, si lo queremos llamar de esa manera, para poder aclarar ciertas cosas. Bueno, ¿cuál va a ser el tema? Bueno, el tema va a ser bastante concreto. Va a ser una serie de 5 videos, las cuales se van a tratar sobre la comunión. Y el título del video es 5 rutas para tener más comunión con Dios. Entonces vamos a ir en ciertos puntos, los cuales nos van a ayudar a tener más comunión, nos van a ayudarnos a acercarnos más a Dios para poder tener más de Él,
pues, meramente también tener esa posibilidad de acercarnos, de tener esa llenura, ¿no? Y muchas veces, pues, es muy fácil decir, ¿no? Hermano, ¿cómo me acerco a Dios? Ah, pues ora, lee tu Biblia, pero ¿cómo debo hacerlo, no? Y no digo que porque seamos, pues, letargados o algo lentos que no sepamos cómo hacerlos, pero a veces es bueno 2 que 3 tips ahí que podamos tener en nuestra vida para que podamos hacerlo de una manera adecuada y de una manera más eficiente. Obviamente no es una lista de punto A, punto B, punto C que se deba seguir al pie de la letra, pero muchas veces sí sirve todo esto, ¿no? Mientras haya que, aplicar la palabra de Dios, pues, este, se puede hacerlo, ¿no? De igual manera, si alguno quiere ver la información como tal, vaya al canal de YouTube, ahí lo estamos transmitiendo y vamos a pasar unas diapositivas que traen ahí la información para que por si alguno quiere escribir, por si alguno quiere, ¿cómo se podría decir? Wisconsin, no. Bueno, bueno, sí. Saludos, mi querido Wisconsin, muchas gracias. Ahí ponle tap tap. Bueno, bueno, vamos a mi hermanito Jonathan, bienvenido. Entonces, sí les comentaba, cómo me encuentran en YouTube, así como en Nombre del Rey, guión medio, Luis Tinoco. Ahí van a encontrar el video en vivo, estamos igual en vivo, pero ahí vamos a pasar las diapositivas por si quieren ver lo que es el tema de 5 rutas para tener más comunión con Dios. Bueno, el primer punto, que es el que vamos a concentrarnos ahorita y esperemos no hacerlo tan largo en este clip, en este video. Esperemos que nos tardemos unos 15 a 20 minutos para no aletargarnos tanto. Bueno, vamos a hablar primero que nada de la oración. Yo sé que muchos ya saben de la oración, ya han escuchado de la oración. Bueno, si tú ya lo sabes, está bien, yo no voy a criticarlo, muchas cosas hay cosas que ya sabemos, hay cosas que ya entendemos, pero en dado caso que no, o que conozcas a alguien que no lo sabe, pues mándale el video. Mándale el video para que pueda conocer un poquito más de todo esto. Bueno, primero que nada vamos a poner aquí en YouTube. Bueno, ahí vamos a empezar. Ahí tenemos, pues, la oración. Primero que nada, ¿qué es la oración, no? Esa es la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿Cómo, cuándo, dónde lo hago? Bueno, primero que nada debemos entender que la oración es comunión con Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, orar es entrar en un diálogo con el Creador. No solo es pedir cosas, sino el relacionarse personalmente con Él. Y yo creo que ahí muchos cometemos ese pequeño error, ¿no? De, Señor, te pido que hoy me bendigas, te pido que hoy me des, te pido que hoy me ayudes, te pido que hoy me bendigas, te pido que hoy no falte la comida. Y todo es pedir, pedir, pedir. Jesús mismo lo simplifica al llamar a Dios Padre nuestro. Mateo 6:9. Teológicamente, la oración expresa la relación filial entre el ser humano y Dios, y a veces se nos olvida esa cuestión, que tenemos que tener esa relación filial, o sea, una relación entre Él y yo. ¿Por qué? Porque se nos olvida que Dios es una persona. No, eso no se nos debe olvidar, mis amados hermanos, que Dios es nuestro Padre, que Dios es una persona, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, el cual convergen en una sola persona, no en una sola, en un solo Dios, perdón. Entonces, en esas cuestiones muchas veces no entramos con la reverencia adecuada, ¿no? Muchas veces queremos ya entrar y, Señor, yo te pido que me pasó y acusar al vecino y acusar acá. Y a veces se nos olvida lo que es la reverencia adecuada, ¿no? Por eso hace una distinción aquí en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en el cielo. Primero nos dice que es Dios de nosotros, es nuestro Padre. Yo he escuchado y a mí no se me hace correcto, llegar y decirle, no sé, no sé, un ejemplo, que nuestro padre se llame Martín, ¿no? ¿Qué pasó, Martín? ¿Cómo estás? O sea, es tu papá, ten un poco de respeto. Ahora, si tenemos respeto por nuestros padres terrenales y no es adecuado que nosotros les hablemos como queramos, cuánto más, pues, a nuestro Padre celestial, ¿no? Entonces, desde ahí, yo a veces siento que fallamos un poquito, siento que llegamos muy acá, muy confianzudos, y debemos tener ese respeto de relacionarlo. Entonces, por eso es Padre. Pero después, ¿dónde está? Está en los cielos. O sea, está en un lugar santo, está en un lugar apartado, está en el lugar donde le corresponde, en su trono. Entonces, si está precisamente
en el trono de Dios, no podemos llegar y decir: "Ah, pues, ¿cómo estás?", ¿no? Aquí todo bien, ¿y qué tal allá? No, 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 debemos tener esa, pues sí, esa reverencia ante Dios. Y siento que hoy en día se ha manejado un poco ese evangelio un poco chévere, un poco de, nada, pues no importa la reverencia, la santidad, lo importante es que tú ores, que te acerques y todas esas cosas. Y digo, está bien, o sea, los tiempos van cambiando, pero la palabra de Dios no puede cambiar. El respeto a Dios no puede cambiar y la reverencia y santidad con la que nos referimos a Dios no puede cambiar. Entonces, esa primera parte, pues, es precisamente lo que nos habla sobre la comunión con Dios. Entonces, debemos entender que no solamente es pedir, sino es relacionarse, hablar, entenderse, conversar. Entonces, es un proceso, ¿no? Incluso muchas veces nosotros como hijos, pues no llegamos y le decimos, oye papá, me hace falta unos zapatos, ¿no? Primero le hacemos la plática. ¿Qué hubo, jefe? ¿Cómo está? ¿No? O sea, ¿cómo le fue hoy? ¿Qué tal la chamba? Todo eso. Ya como va pasando la plática, como van entendiéndose, ya después, oiga, jefe, ¿qué cree? Me hace falta unos tenis, me hace falta unos zapatos ahí. Entonces, ahí donde tenemos que tener esa manera de cómo acercarnos a Dios, ¿no? Bueno, vamos con el punto número 2. Recuerden, si alguien lo quiere ver así, no quiere estar escribiendo, no quiere eh, tenerlo así, lo vamos a estar subiendo también a nuestra página de Facebook para que descarguen las imágenes. Pero aquí, en YouTube, ahorita en vivo, estamos pasando las diapositivas. En TikTok no sé cómo hacerle, entonces me parece que es con TikTok Studio, pero pues no tengo computadora, entonces pues no, no se puede en ese modo, ¿no? El punto número 2, ahí para los que lo están anotando y para los que les interesa tenerlo en sus notas, el punto número 2 es dependencia y reconocimiento de Dios. Dependencia y reconocimiento de Dios. Al orar, reconocemos que Dios es soberano y que dependemos de Él para todo. Hechos 17:28. Entonces es algo muy importante. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos entender que tenemos esa dependencia de Él, que dependemos de Él para tomar una decisión, para salirnos de algún trabajo, para tomarnos de alguna cuestión. Recuerden que dice Proverbios, muchas veces nuestros caminos cree que son rectos. El humano dice que el hombre cree que sus caminos son rectos, pero son caminos a veces de muerte, ¿no? De funación, para que no me vayan a bajar el video aquí en YouTube, porque ya se ponen muy, muy sensibles estas plataformas. Ya no se pueden utilizar las palabras de antes, ¿no? O las palabras correctas, mejor dicho. Entonces, justamente a veces es esa parte, ¿no? Que nosotros creemos que vamos a tomar la mejor decisión, nos cambiamos de un trabajo, nos cambiamos de una casa, nos cambiamos de una iglesia y creemos que todo eso va a ser de bendición, pero a veces es todo lo contrario. Entonces, si nosotros nos ponemos de rodillas y delante de Dios, nos vamos a dar cuenta cuáles son los caminos que tiene Dios para nosotros. Nosotros sabemos la palabra y muchos lo han de saber. ¿Qué dice la palabra? Que Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino de bien. Entonces, es algo importante que debemos entender, ¿no? Después dice que es un acto de humildad porque nos hace conscientes de que no somos autosuficientes. ¿Cuántos de nosotros no somos así, no? Que somos, no, pues yo creo, que con mi trabajo voy a salir adelante. No, pues yo puedo solo con mi casa, con mi hogar, con mi familia. Debemos entender algo muy importante. Cuando nosotros dependemos de Dios y reconocemos su grandeza, es un acto también de humildad, porque muchas veces eso nos cuesta tener en nuestra vida. A veces nos creemos muy autosuficientes, nos creemos que porque ya nos salen dos, tres cositas en la vida, que porque ya vimos la mano de Dios en dos, tres cosas en nuestra vida, creemos que ya estamos listos para pues, ir solos en el camino, y esto meramente no es así. Entonces debemos tener cuidado con esto porque muchas veces por eso nos alejamos incluso en lugar de acercarnos. Porque recordemos, lo que acerca a el humano, el hombre a Dios es la humildad, lo aleja, perdón, es la soberbia. Dios ve al altivo ¿de qué? De lejos. Entonces no debemos tener esa actitud, debemos tener una actitud humilde y recuerden quién nos dejó esa instrucción, ¿no? O sea, fuese Pablo, fuese Pedro, muchos, porque no creo que eso se aplique, yo creo que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y no puede haber ese debate de, no, pero es que lo dijo Pablo, lo dijo Pedro. Pero bueno, en esa cuestión, ¿no? Vamos a suponer que sí, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro. Se puede debatir, se puede decir, bueno, es que, pero Pedro era humano, pero Pedro era, fallón también. Pero esas palabras de sean humildes porque yo soy humilde,
Justamente las dijo el Señor Jesucristo: "Sigan mis caminos, porque yo soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón". Entonces, la humildad no está en la apariencia. Yo sé que muchas veces sí puede haber personas que se visten muy humildes porque lo son, o sea, eso no hay problema, pero yo he conocido, y eso no es un secreto, yo creo que ustedes se han topado con muchas personas a lo largo de su vida así, que no tienen ni qué comer, que no tienen ni qué vestir, que no tienen ni qué, dice, bueno, ya, dice la palabra fea, ¿no? Ni dónde caerse muertos, pero son muy orgullosas esas personas. Tú dices: "Tenga", "No, no, no, ¿cómo cree? Me está insultando, yo no le estoy pidiendo dinero". "Ah, perdón, pensé que te iba a ayudar". "No, no, no, yo no le estoy pidiendo dinero". Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos acerca a Dios? La humildad, doblar nuestras rodillas cuando tenemos necesidad, pero sobre todo doblarlas cuando no las tenemos, porque el acto de humildad no solamente debe ser por conveniencia, debe ser porque nos nace de nuestro corazón, ¿ok? Entonces ese es el segundo punto. Segundo punto, vamos con el tercero. Se los vuelvo a recordar, el que quiera verlo en YouTube puede buscarnos como En Nombre del Rey, guión medio Luis Tinoco, y ahí lo van a estar viendo en vivo, con diapositivas, bueno, no es 4K porque no me alcanza para el 4K, pero 1080 seguro sí. Tantita agüita para remojar la garganta. Ok, vamos con el punto número 3 para irnos rápido y no tardarnos mucho en este tema. Ok, aquí dice punto número 3: participación en la voluntad de Dios. Teológicamente, orar no es manipular a Dios, sino alinear nuestra voluntad con la suya. Y aquí es un punto que debemos tomar en cuenta y aprender de esto, porque muchas veces queremos manipular, como que queremos persuadir a Dios, ¿no? Oye, Señor, me hace falta un carrito, es que pues yo ya camino mucho. Oye, me hace falta un carrito, es que hay mucho tráfico, señor. Pues como que a tu hijo le hace falta, pues ya llegar más temprano, como que le hace falta no batir tanto lodo, ¿no? Entonces queremos persuadir con eso. Cuando Jesús nos enseñó que se debe hacer, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. ¿Y esto qué significa? Que aunque así nosotros tengamos la necesidad de algo, Dios va a saber qué darnos y qué no. ¿Por qué? Porque Él sabe el cuidado que tiene de nosotros. Y esto me lleva a algo muy importante. Hace unos, me parece que sí son años, porque no creo que haya sido recientemente, y yo creo que muchos escucharon esa situación de nuestro hermano Julio Melgar. Julio Melgar fue una persona, fue un hombre, pues para mí admirable, ¿no? Porque contribuyó mucho a la música cristiana, incluso la canción de Cuerdas de Amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, es de su autoría. Bueno, el Señor se la inspiró, si lo queremos poner de una manera más espiritual. Pero en ese sentido, cuando a Julio Melgar se le detecta una enfermedad, empieza a decaer su salud, empieza a decaer sus días, sus años. Entonces hubo un gran evento para que se pudiese orar por él, para que se pudiese bendecir sus últimos días, si lo queremos decir de esa manera. Entonces, cuando pasa esto, viene un personaje llamado Christine de Clario. Ella es igual una cantante cristiana. Entonces, ella lo que hace en medio de la oración es dice: declaramos que va a haber sanidad, declaramos que va a haber bendición, declaramos que tú vas a ser sano, y no aceptamos un no por respuesta. Wow. Entonces, más allá de solamente decir: "Señor, haznos el favor de sanar a este hermano", no, tú, Señor, tienes que hacer lo que yo diga. Y eso ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube, está el video. Gracias, Kevin, Dios te bendiga, bienvenido. Entonces, justamente es lo que a mí me lleva a decir: "¿Dónde está el hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo?". Entonces, ¿dónde está eso, no? Hágase tu voluntad, Señor. ¿De qué se trata? Estamos hablando de 5 rutas para tener más comunión con Dios. Este video es de la oración. Si quieres verlo así completito y con diapositivas, mi querido Kevin, vete a YouTube, así como aquella vez te fuiste, y ahí puedes checarlo. Me ayudarías mucho incluso ahí darle tap tap en YouTube. Entonces, justamente eso me confronta con otro tipo de cuestión, moda o no sé qué está pasando hoy en día en la iglesia, que es el decreto, ¿no? El decreto hoy en día es: yo decreto sanidad, yo decreto bendición y Señor, tú tienes que obedecer.
Entonces, ¿dónde queda la humildad de hágase tu voluntad? Y aquí vamos justamente con la historia de Job, ¿no? Job dijo, bueno, Señor, si esto va para bien, si esto mejora, si esta calamidad se quita de mi vida, pues qué bueno. Pero si no fuese así, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es que se haga tu voluntad. Pero obviamente en los días de hoy, en el evangelio que se maneja hoy en día, muy pop, muy suave, pues esto no es bueno, esto no nos gusta. ¿Por qué? Porque el hágase tu voluntad también lleva al dolor. Y esto lo vemos justamente con Cristo en el Getsemaní. ¿Qué dice el Señor? Antes de ser crucificado, dice la palabra que básicamente sudando sangre, o sea, era tanta la presión que tenía el Señor que dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pues hazme el favor, pero que sobre todo, que se haga tu voluntad. O sea, el propio Señor Jesucristo nos enseña a hacer la voluntad, porque aquí lo dijo, y es un punto que yo también quiero abarcar. Muchas veces decimos cosas, hablamos de cosas, predicamos de cosas, pero las llegamos a vivir. Y cuando no hacemos ese tipo de cosas, eh, a veces nos confronta el hecho de que, pues, llegamos a ser como ciertos fariseos, ¿no? Se los dice el Señor a los fariseos: "Hagan todo lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, no hagan lo que ellos viven, no sigan su ejemplo", básicamente. Entonces, churrumais con tela. Fe de evangélico, soy fe de evangélico, no católico. Bueno, sí católico, pero no romano. Entonces, justamente es lo que se habla de la participación en la voluntad de Dios, ¿no? O sea, sabemos que cuando nosotros vamos a hablar eso y lo vamos a declarar en nuestra vida, Señor, hágase tu voluntad. Vamos a pasar en la cruz, vamos a pasar el camino que lleva a la Gólgota y después vamos a ser crucificados. Pero es el camino que nos va a acercar más y más a Jesús, a parecernos cada día más a Él. Entonces nos damos cuenta que a veces todas esas cosas que hacemos, que decimos, por muy bien intencionadas que estén, pues no es correcto porque estamos yendo en contra de la soberanía y de la voluntad de nuestro Señor. Entonces, la oración transforma más al orante que a Dios. Y eso es importante, porque a Dios no lo va a cambiar nada. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, lo dice la palabra. Entonces los que tenemos que cambiar justamente es nosotros. Cuando nos metemos a la voluntad de Dios, Él nos moldea una y otra vez para perfeccionarnos, ¿no? La historia o la parábola más, ¿cómo se más símil a lo que estamos hablando es justamente la historia del alfarero, ¿no? Lo dice la propia canción, lo deshace, lo vuelve a hacer hasta que quede pulido, hasta que quede bien, ¿no? Entonces, justamente es eso. Punto número 4, vamos con el punto número 4, aquí lo tenemos, es intercesión y meditación. Perdón, me equivoqué. Es intercesión y mediación. En la Biblia, la oración también es interceder por otros. Primera de Timoteo 2:1. La oración de un justo tiene poder. Santiago 5:16. Esto es algo demasiado importante, mis amados hermanos, porque regularmente solamente vemos por nosotros. Pedimos por mi trabajo, pido por mi familia, pido por mi tiempo, pido por mis situaciones, pido por mis enfermedades, por mis problemas, pero ¿cuándo vamos a interesarnos los unos por los otros? ¿Cuándo vamos a poner ese corazón que nosotros tenemos para interesarnos por los demás? Porque, pues déjenme decirles, y yo creo que es algo, pues voy a decir una obviedad, ¿no? Pero pues no solamente nosotros, tú o yo sufrimos, sino realmente todos lo hacemos. Entonces, si tú sufres, puedes tener esa empatía, puedes tener ese amor de ir a los demás y decir, ¿sabes qué? Yo intercedo por ti, yo oro por ti. Si en mis manos está apoyarte con algo monetario, está bien. Ahora, Santiago 5:16 dice una verdad muy importante. ¿Por qué? Porque regularmente queremos orar por medio mundo y luego decimos, pero ¿por qué no pasa nada, no? ¿Por qué no pasa eso que oramos? ¿Por qué no sanó esta persona? ¿Por qué no mejoró la vida de este hombre? Bueno, la clave está en Santiago 5:16, la oración del justo.
¿Somos justos delante de Dios? Ahí cada uno analice a sí mismo, ¿no? ¿Eres justo delante de Dios? Entonces, si eres justo delante de Dios, vas a tener el poder para que esa intercesión llegue hasta el trono de Dios. Y dejemos ya, empecemos a madurar, mis amados hermanos, quitemos esa venda de nuestros ojos de decir, no, es que yo no soy, yo soy indigno, ¿cómo voy a ser justo si yo soy pecador? No, cada uno tenga la estima adecuada en su vida. No se crea menos de lo que es, ni más de lo que es. Debemos tener un punto central en el cual digamos, sí, yo soy, no soy la mejor persona, pero por lo menos me intereso por los demás. Eso no me hace más ni menos que otros, pero yo tengo esa virtud en mi vida. Porque muchas veces nos echamos al catre, no, no, pues es que como yo si oro, pues no voy a hacer nada, yo ni sé orar, yo ni sé la palabra, entonces mi oración pues no va a llegar ni al techo. No, 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 eso es ya precisamente descartarse de tal vez algo que Dios ya nos quiere tomar en cuenta, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso también. Teológicamente, orar refleja el ministerio de Cristo, quien vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Y aquí disculpen, voy a romper una que otra, que otro dogma, y otra doctrina, porque aquí hay 2 cosas, ¿no? Regularmente, decimos que hay una persona, ¿no? Hay una madre, hay una mujer que está allá en el cielo intercediendo por nosotros, ¿no? Y esto no es así. El único intercesor que tenemos entre Dios y los hombres es Jesucristo, Jesucristo hombre. Es el único, la única persona, el único ser que está con la autoridad y con las condiciones adecuadas ontológicas para poder interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque lo hace directamente al Padre. ¿Y esto a causa de qué? De su muerte, pero sobre todo de su resurrección. Lo dice primera de Corintios, me parece 6, sin resurrección no tenemos garantía de nada. No tuviésemos garantía de nada. Si en dado caso que hubiese llegado a pasar que el Señor Jesús, pues, va en la cruz, fallece y lo entierran, no tuviésemos una garantía de victoria. Pero como Él resucitó, tenemos esa garantía de que Él venció la muerte, venció al diablo, este, eh, quitó las actas del enemigo, al enemigo, para que nosotros seamos libres. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, quitamos la necesidad de que mamita Guadalupe esté intercediendo por nosotros, ¿no? Entonces, debemos tener ese cuidado y ese honor de darle al Señor Jesús la honra por hacer ese tipo de cosas. También, pues, ahí nos damos cuenta que también una madre, un primo, un tío, un hermano, no intercede por nosotros. Meramente, hoy en día a cualquiera se le dice intercesor y cualquiera se le dice santo, ¿no? Acabamos de ver la situación, acaba de pasar aquí en México, bueno, no en México, pero me parece que es argentino o no sé, uruguayo, no sé, este chavo, Acutis, el nuevo santo de la Iglesia Católica, el joven, el santo influencer que pues hizo tal vez 2 3 pininos ahí en YouTube, en TikTok, no sé, pero ya por eso lo canonizaron, ¿no? No sé de qué falleció el chavo, yo no lo juzgo, probablemente sí fue alguien devoto, probablemente sí fue alguien que fue sincero en su credo, pero debemos entender algo, no porque hayas sido la mejor persona tienes el derecho a interceder en el cielo por otros, ¿no? Entonces, debemos entender precisamente que por eso nosotros vamos a interceder aquí en la tierra por aquellos que lo necesitan. ¿Por qué? Porque después de muertos ya nada podemos hacer. El que una vez ya cierra los ojos, nada sabe, dice la palabra de Dios. Entonces, si tienes que tener meramente una calidad, pues sería la de santo para poder interceder, pero somos santos a causa de Cristo. Y santo no significa algo divino, ni algo exaltado, ni algo así canonizado como Acutis o Juan Pablo II. Santo es apartado, esa es la palabra, el significado más normal, más regular y más adecuado de santo es apartado. Por eso Dios es santo, 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 está apartado de todo lo que nosotros conocemos. Entonces, cuando nosotros decimos que somos santos, no significa que estamos divinizados, sino que estamos apartados del pecado, estamos apartados del mundo, estamos apartados de lo que desagrada a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a entender que a causa de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esa santificación, podemos interceder también unos por otros, ¿no? Obviamente en vida. Obviamente cuando estamos
conscientes de lo que hacemos, ¿no? A ver, espérame. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, vamos con el punto número 5. La oración es una expresión de fe y adoración. ¿Ok? Dice, orar es un acto de fe, hablamos con un Dios invisible, confiando en que oye y responde. Hebreos 11:6. Debemos entender que un principio de la vida cristiana y justamente la comunión cristiana es el hecho de tener fe. Por eso los cristianos, nosotros cristianos evangélicos, no utilizamos imágenes, no utilizamos ídolos, no utilizamos yesos, no utilizamos nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fe, porque lo que hacemos al orar es un acto de fe. Estamos orando a Dios que es invisible. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores en quién? En espíritu y verdad. Entonces muchos se justifican, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que el Señor puso la serpiente de bronce, pero justamente es una analogía mal utilizada. El hecho de decir que Dios mandó a hacer la serpiente de bronce y posteriormente se podía adorar y posteriormente se podía utilizar para orar, eso es totalmente erróneo, porque vemos años después que el rey Josías se da cuenta que la serpiente de bronce está siendo causa de idolatría en el pueblo, por lo cual la manda a destruir, la manda a quitar y pues de la serpiente de bronce ni la base se encontró. Entonces, por eso nosotros al orar hacemos ese acto de fe, de hablar con ese Dios invisible, confiando en que Él oye, confiando en que Él está atento a nuestras oraciones. También es adoración porque reconoce a Dios como digno de honra, gloria y poder. Por eso mismo yo decía lo de adoradores en espíritu y verdad, porque justamente Dios busca esas personas. Dios busca que no solamente adores en lo exterior, porque cualquiera puede agarrar un yeso y decir, ay, estoy orando, cualquiera puede agarrar un rosario y decir, ay, estoy ya teniendo una vida devocional. Y cuando Dios dice solamente en el espíritu, nos vamos a dar cuenta de esa compatibilidad. Y en la verdad, porque te vas a adherir justamente a la palabra de Dios. Isaí, bueno, ya te ponemos un poco de atención, Isaí. A ver, cuéntanos, mi niño, ¿qué te necesita? ¿Qué te hizo falta? Yo te doy ese abrazo que tu padre no te dio, no te preocupes. Ay, no, tremendos los de TikTok. ¿Cómo hay gente bien loca en TikTok, no? Pero bueno. Entonces, justamente por eso la oración es un acto de fe para que nosotros podamos tener esa funcionalidad en nuestra vida, ¿no? Vamos con el sexto punto, que es el último de los puntos que estamos abordando, y la oración es un medio de gracia. Es un medio de gracia. En la teología cristiana, la oración es considerada como un medio de gracia, junto con la palabra y los sacramentos. ¿Y por qué es un medio de gracia? Porque justamente es lo que nosotros nos acerca a Dios, es lo que Dios nos calma a veces el enojo, donde podemos pedirle perdón, donde podemos pedirle misericordia. Porque sí, como hijos, Dios nos va a tratar, ¿cómo? Pues como hijos, ¿no? Porque Él es padre y nosotros hijos. Entonces, muchas veces en nuestra manera de vivir, en nuestros actos que hacemos, nuestra manera de pensar, las cosas que regularmente vamos en contra de Dios, pues déjenme decirles que si lo hacemos, tal vez no enojar en una manera emocional, pero sí en una manera de disgusto, de decir, este hijo iba bien, este joven iba bien y pues ya retrocedió. Entonces muchas veces debemos precisamente acercarnos en la oración como un medio de gracia y pedirle al Señor perdón por las cosas que no hemos hecho bien, porque pues yo creo que ni tú ni yo hemos hecho las cosas demasiado adecuadas como para decir, uy, soy digno de entrar a la presencia de Dios, ¿no? A través de la oración, Dios fortalece la fe, consuela al creyente y derrama bendición espiritual. Entonces, por eso nosotros cuando oramos, regularmente la gente te va a decir, es que tengo una paz, es que tengo eso, y eso es verdadero, eso va a ser real, porque ya no somos nosotros los que oramos, los que ministramos o personalmente buscamos de Dios, sino es el Espíritu que converge en ese momento con nosotros en comunión y que derrama esa bendición espiritual para cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí. Ahora, ¿cómo debemos orar?
Bueno, hay varios puntos, los cuales voy a mencionar. Bueno, realmente son 3. Bueno, sí son varios. eh, Donde tú vas a saber qué orar, cómo orar y por qué orar, ¿no? Y aunque parezca obvio, pues muchas veces tenemos que tener esa seguridad, ¿no? De qué hacer, porque regularmente a veces no se nos dice qué funciones, cómo, cuándo debemos hacerlo, ¿no? Y obviamente, pues orar en todo tiempo, ¿no? Más que nada lo dice la palabra, pero vamos a ver. Aquí una de las maneras cómo se debe orar es orar en nuestra habitación. Lucas 11 de 2 al 4. Pero vamos a leer un poquito más para entender el contexto. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, cuando tú justamente oras para que el hermanito te vea que sí le sabes, para que el hermanito vea qué tan bonito oras, pues ya no es válido. Al Señor no le agrada eso y te va a decir la forma a través de su palabra cómo hacerlo adecuadamente. Dice, mas tú cuando ores, entre a tu aposento y cerrada la puerta. ¿Por qué cuando ores, entre a tu aposento y cerrada la puerta? Bueno, yo antes tenía la maña de querer a orar a fuerzas con YouTube, bueno, con música, ¿no? Estaba yo ahí, padre, y esto, y de repente o los de Tala, ¿no? Los comerciales de Tala, Tala te presta, y ahí me desconcentraba y le picaba. No, cuando el Señor dice, entra en tu aposento, cerrada la puerta, quiere decir que tengas ese momento de intimidad, de soledad con Él. Y si tú vas a decir, bueno, es que yo tengo muchas cosas que hacer, entonces no estás preparado para tener comuniones, es una excusa. Todos tenemos 5 o 10 minutos por lo menos de encerrarnos en un baño para poder orar a Dios. Y yo recuerdo que fue de mis primeras experiencias bonitas en mi vida espiritual. Yo cuando conocí de Dios, conocí joven, conocí más joven de lo que estoy ahorita, era un jovencillo, un adolescente, y yo vivía en ese entonces con mi familia, vivía con mi abuelita, con mis tíos, con mi mamá. Entonces, era un hogar chico, era un hogar pequeño, y pues cualquier ruidito que hacías ya era tema de, es que hiciste ruido, es que me despertaste, entonces era muy, muy estresante esa situación, ¿no? Entonces lo que yo hacía era meterme al baño, meterme al baño a orar y pedirle perdón primero a Dios, ¿no? Y decir, Señor, perdóname porque pues te estoy orando de un baño, ¿no? Pero quiero tener esa comunión contigo. Y recuerdo que muchas veces me ganaba el momento, me arrodillaba y pues ni modo, ahí las rodillas todas mojadas, ¿no? Todo frío, luego como sufro de alergia, todo moquiento ahí en las noches, pero era muy bonito porque yo sentía cómo se derramaba la presencia de Dios en un baño, ¿no? Y no lo estoy diciendo que vayan a orar un baño, ¿no? Sino me refiero a que el momento de intimidad es muy importante para que Dios tenga y vea lo qué tan dispuesto estás a tener estos momentos, ¿no? Bueno, dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. De verdad, mis amados hermanos, no es funa con ninguna religión, ni mucho menos contra los romanistas, pero eso de los rezos y que ya tienes el manual para tales situaciones, a mí no se me hace correcto, porque siento que que la comunión con Dios es precisamente espontánea. Obviamente hay bases, obviamente hay estructuras que podemos seguir como la que estamos leyendo, pero no significa que lo vas a decir una y otra vez y una otra vez. Incluso el Padre Nuestro no es una repetición, es una ruta, porque si no se estaría contradiciendo o se estaría pues sí, contradiciendo, refutando al mismo texto, es decir, no digas malas repeticiones, vanas repeticiones, y después repite esto y una y otra vez. No, es una ruta, ¿no? Entonces dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que que qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya lo hablamos al principio, ¿por qué? Porque Dios es santo, está en su trono y es nuestro Padre y debemos orarle con la reverencia adecuada. Después dice que hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Desde ahí, dos versículos, bueno, el mismo versículo, un versículo que ya nos puso difícil la cosa.
primero, una reverencia adecuada hacia Dios y segunda, justamente que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ahí justamente pasamos reverencia, pasamos voluntad, pasamos a entregar nuestra vida a Él. ¿Para qué? Para después pedir. El pedir no está mal, somos sus hijos, tenemos incluso, si lo queremos llamar así, ese derecho, al igual que muchas obligaciones, pero de las obligaciones vamos a hablar en otro momento, pero tenemos ese derecho, ¿no? De decir, Señor, pues necesito que me eches la mano, ¿no? O sea, necesito que me ayudes en esto. Entonces damos cuenta que pasan dos, tres instrucciones, dos, tres cosas que hasta ahí podemos ya pedir algo. Después dice, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recuerden, mis amados hermanos, no hay oración, no hay cristianismo, no hay cristiano sin que sepa perdonar. Eso de que yo perdono pero no olvido, eso ya no se aplica para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el que es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo no puedo decir, ay, sí perdoné, pero pues todavía como que si me lo encuentro me lo descuento, ¿no? No, eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque estaríamos contradiciendo nuestra palabra y nuestro sentir. Entonces debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, perdonemos a aquellos que nos hicieron mal. eh, Eso es creo que algo básico, yo creo que ya lo han escuchado anteriormente. El perdonar no es tener comunión con la persona que nos dañó, o a un agresor, a un abusador, a alguien que nos maltrató, lo perdonamos, pero si no queremos, hasta ahí. Incluso hay una historia y no es mía, gracias a Dios, lo escuché en una convención, en un retiro que tuvimos de varones, y fue una historia, para mí dije, wow, ¿yo qué haría en esa situación? Es un pastor, me parece que es conocido, se llama Juanji, algo así. Me parece que es colombiano, o puertorriqueño, pero es centroamericano, ¿no? Él cuenta, pues, que, para hacérselos rápido, él fue víctima de un abuso por parte de un hombre. Pasan los años, dice que él tuvo muchos problemas de identidad, muchos problemas de inseguridad, muchos problemas, pues, a causa de eso, imagínense, te arruinan la vida de un día para otro. Entonces, llega un punto en que él conoce a Cristo. Empieza a prepararse, empieza a buscar de Dios, empieza a meterse a la iglesia y él dice, ¿sabe qué, pastor? Yo pongo mi casa para un discipulado. Yo pongo mi hogar para que vengan los hermanos a compartir. Dice el pastor, ah, pues qué bueno, claro que sí. Prepara todo, prepara los asientos, la bocina, si quieres compartir una comidita, algo. Y dice él, estaba yo tan contento organizando todo, poniendo la comida, todo eso. Entra el primer hermano, Dios le bendiga. Entra el segundo hermano, Dios le bendiga. Bueno, me tuve que, dice el pastor Juanji, dice, me tuve que ocupar, fui a la cocina, estuve ahí con los hermanos conviviendo, orando, cuando en eso una hermana le dice, oye, ¿sabes qué? Tiene poco que llegó un hombre, ¿puedes ir a orar por él? Y dice, claro que sí, vamos a cumplir la misión. Va y es lo que a mí me sorprendió. ¿Quién era? La persona que le había hecho mal de niño, la persona que lo había dañado, la persona que le había destruido su vida. Dice él, de verdad, dice, fue la prueba más grande que he tenido en mi vida, dice, porque yo sentí un frío de la cabeza hasta los pies. Y dije ese momento, no, Señor, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo orar por aquel que me destruyó la vida. He luchado, te he buscado, he pasado días, horas, noches llorándote, ayunando, buscándote para que me sanes de eso, para que me pongas a la persona aquí en la cara. Dice: "Señor, o una de 2 o me odias o soy una burla para ti". Y dice que el Señor le recordó: "Perdona las ofensas", porque dice: Perdónanos", dice: "Perdona las deudas que te hicieron, porque yo también perdoné las tuyas". Bueno, el punto es que Dios hizo algo sobrenatural en este hombre, o no solamente oró por él, este hombre enfermó, después lo cuidó, después hasta lo tuvo que cuidar los últimos días. Este hombre se arrepintió, le pidió infinitas perdón a este pastor, pero dices, wow, o sea, ese ya es otro nivel. Y yo no estoy diciendo que lo hagas, ¿no? Porque es difícil, obviamente, pues imagínense, si un padre te golpea, si un padre te insulta y es difícil convivir con ellos, pues ahora imagínate a alguien que te haga daño, ¿no? Entonces,
Si tienen la madurez, si de verdad tienen la madurez, la solvencia espiritual de hacer eso que les comenté ahorita de la historia, háganlo. Si ustedes dicen: "¿Sabes qué? Yo perdono, pero, pues, mejor de lejitos", está bien. El hecho es que ya no tengas ese rencor en tu corazón. Dice después, dice: "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria y los siglos de los siglos". Okey. Algo muy importante, no nos metas en tentación, no es pecar. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero dice la palabra que sin pecar. La tentación es antes del pecado. ¿Qué significa eso? La tentación es que te ofrezcan el hot dog más grasoso que hay. El pecado es que te lo comas hasta con tu coca de 2 litros, ¿no? Ese sería el pecado. Entonces, no, tengan cuidado con eso. No todo lo que se nos presenta ya estás pecando, no nos demos golpes de pecho, sepamos diferenciar en eso. Entonces dice: "Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos". Y ahí viene el versículo 14 y 15, los últimos dice: "Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas". Y el perdón es clave, ¿por qué? Porque es un acto, de nuevo lo podemos, decir, de humildad. Una persona orgullosa, una persona soberbia, no perdona. ¿Por qué? Porque su egoísmo, su egocentrismo está muy arraigado y dice: "No, pero ¿cómo? Si me hizo daño. No, pero ustedes no saben lo que yo he sufrido, no saben lo que yo pasé". Sí, obviamente no lo vamos a entender, obviamente no lo vamos a comprender, pero vamos a poder, hacer un acto de humildad, ese acto de fe, en lo cual vamos a poder, perdonar a aquellos que nos ofendieron. Insomnio teológico dice: "Y el deseo es el puente entre la acción de pecado y la tentación". Sí, tengan mucho cuidado con lo que desean. Muy buen comentario, mi querido insomnio teológico. Sí, ese deseo, o sea, obviamente, si eres deseoso de dinero, pues te van a poner, mm, algo para que lo consigas ilícitamente, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado de controlar también el deseo de nuestros corazones, porque muchas veces se nos va a ser probado. El otro punto, a ver, vamos a ponerlo aquí para que lo vean mis hermanos de YouTube. Orar en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18 dice: "Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús". 3 versículos que nos dicen grandes cosas. La primera, estad siempre gozosos. ¿Qué significa? Que que nosotros sí nos podemos preocupar, bueno, más bien, incluso, bueno, si lo vemos totalmente radicalmente y bíblicamente, incluso no podemos preocuparnos, porque dice la palabra: "Por nada estéis angustiados, por nada estéis afanados", ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que, pues, desafortunadamente va a pasar en nuestra vida, ¿no? Bueno, sí, va a haber preocupaciones, va a haber situaciones, escasez, peleas, todo eso. Pero el gozo no viene de las situaciones de tu vida. El gozo no viene de tu economía, el gozo no viene de tu pareja, el gozo no viene de tus hijos, el gozo proviene de Cristo. Por eso aquí lo dice Pablo: "Estad siempre gozosos". Después dice: "Orad sin cesar". Y pobre César, ¿no? Ya se quedó fuera de la ecuación. Chiste pente, chiste pente. Pero no se refiere a un César, ¿no? Se refiere o sea, si, o sea, no dejes de orar, básicamente, ¿no? Bueno, yo creo que no se tenía que explicar, pero básicamente es eso. ¿Qué es orar sin cesar? Estar todo el día en comunión con Dios. Regularmente malinterpretamos esa situación de entra a tu habitación y ora, ¿no? Y muchos decimos: "Ay, pero entonces ya no oro, pues de todos modos, pues así de orar día rápido a mí no me sabe", ¿no? Pero muchas veces en el transcurso del día no consultamos a Dios por las mínimas cosas que hacemos, ¿no? Ah, sí, señor, vi que le cayó un billete de 500, algo ahorita lo agarro y con eso me compro el desayuno, ¿no? Pero te pones ahora, Señor, está bien lo que hago. ¿Qué harías tú? No, pues que dice Dios, ¿qué haría yo? Te lo va a hacer sentir, ¿qué haría yo? Yo recojo, corro y se lo doy, ¿sabes qué, amigo, amiga? Se te cayó este billete. Entonces, cuando dice orar sin cesar es en todo momento consultar a Dios en nuestra vida. A veces en las situaciones más pequeñas son las que trascienden más grandemente en el reino de Dios. Entonces, ese es justamente eso. Después dice, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, den gracias por todas las cosas que pasan, sean buenas, malas, porque todo eso es lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y muchos van a sacar, bueno, pero pues si me pasan cosas malas, ¿a poco Dios va a estar de acuerdo con eso? Sí, es para pulirte, es para forjarte. Incluso a muchos de nosotros, a través del dolor, de las malas experiencias, de los roces con otras personas, diferentes situaciones, se ha forjado un carácter y se ha forjado nuestros caracteres y pues es bueno, o sea, no es como que lo vamos a desechar, ¿no? Tenemos que tener también ese tipo de cualidades, ¿no? Y vamos, el último punto es orar unánimes. Hechos 1:14. Este, básicamente, Hechos 1:14 dice que todos estaban orando juntos. Entonces estaban la madre del Señor Jesús, mujeres, sus hermanos, los apóstoles. Entonces, cuando nosotros oramos en conjunto con las personas, Dios responde a su oración. ¿Qué es lo que dice? Me parece que es, ay, no me acuerdo bien si es segunda de Crónicas. O bueno, ustedes han escuchado ese versículo, disculpen que no se lo tengo en la mano, pero me vino ahorita a la mente. Dice justamente, si mi pueblo se humillase y buscar en mi rostro, yo estaré con él y responderé a ellos, ¿no? Entonces, cuando el pueblo se une, pasan cosas sobrenaturales, pasan cosas que sí hace llamar la atención de Dios. Otro ejemplo muy adecuado a lo que estamos hablando es justamente lo que pasó con el pueblo de Nínive, ¿no? De Nínive. Se los dice el profeta Jonás, ¿no? Humíllense para que Dios no desate su ira contra ustedes. ¿Y qué es lo que hace? Todos se humillaron. No dijo que uno, dos, tres se humillaron. Todos se humillaron porque todos querían justamente este, ser perdonados por Dios, ¿no? Entonces, tengamos esa atención, tengamos ese cuidado de decir, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, oremos juntos, oremos cada uno. Ah, mira, justamente aquí Insomnio Teológico dice que es segunda de Crónicas 7:14. Entonces, ¿mentí? No. Básicamente no mentí, pero luego sí soy malo con las citas, discúlpenme. Estoy trabajando en ello. Entonces, así es, mis amados hermanos. Y yo los invito en esta hora, ya que estamos hablando de la oración, de las comuniones, de las rutas, pues ¿qué sería esto si yo les dijera, bueno, nos vemos hasta la próxima, bye bye, ¿no? Como se los dije. Hay muchas personas que somos, o me voy a incluir en eso, que somos fariseos. Hablamos de la palabra, incluso a veces, bueno, yo no, pero algunos lo hablan muy bonito, pero no vivimos lo que profesamos, no seguimos lo que hablamos, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo y si tienes la disponibilidad en este momento, cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a tener un momento de comunión. Padre, muchas gracias por esta hora, muchas gracias por este día, muchas gracias por permitirnos estar en comunión, tal vez lejanamente en otros estados, en otros países incluso, pero tú nos permites conocernos en estas plataformas que tú creaste para tu bendición, porque todo está, Señor, en tu mano. Bendecimos, Señor, a los que están hoy en este día conectados, en esta noche. Yo los bendigo con la bendición de hermano, con la bendición de un No siervo hay de Dios justo, a lo dice el lejos. Creador, Permite, Señor, que ellos quien estén buscando de ti entienda cada su día, favor. que ellos se acerquen a Todos ti, que ellos encuentren tu cayeron sin rostro, piedad que no bajo seas un Dios la extranjero, ira y sino que la seas verdad. ese Dios La ley cercano, nos que no seas muestra el solamente un mal Dios, sino obrar, que seas mas su no Padre. nos Danos ese puede abrazo, Señor, que tal vez justificar. nos faltó Su de luz niños, que tal vez nos revela faltó el de corazón, adolescentes o que nos pero falta hoy en no día de adultos. ofrece Danos la guianza, Señor, que redención. nos hizo falta en todo Por momento y fe el todo tiempo. impío Entramos en vivirá, reverencia, quien Señor, con cree nuestro en corazón Cristo humillado, justo contrito, está, Señor, la en esta hora, justicia es la cual don tú no sin rechazas, Padre. pagar.
No venimos, Señor, a exigirte nada, no venimos, Padre bendito, a reclamarte nada. Venimos a darte la honra y la gloria que eres, que tú lo mereces, Padre Santo, por tu bendito sacrificio, por tu bendita creación, por tu bendición de cada día, Padre Santo, por esa salvación tan grande que probablemente no merecíamos, o más bien no merecíamos, Padre, pero tú la diste en disposición de amor. Bendito sea tu sacrificio en la cruz, bendita sea tu obra vicaria, Padre Santo. Bendita sea tu voluntad, Cristo, porque pudiste, Señor, bajar de esa cruz, pero no lo hiciste. Pudiste interceder y perdonarnos desde la comodidad de tu trono, pero no lo hiciste, Padre Santo, porque tú no haces nada a medias, tú lo haces todo perfecto, tú lo haces con un fin adecuado, tú lo haces con un fin, Señor, de salvación. Gracias por permitirnos, Padre Santo, conocerte, por permitirnos entrar en tu senda. Padre, aunque a veces se nos hace difícil, y te lo digo hablando por mí, te pedimos o te pido yo en esta noche que se haga tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo. Padre Santo, no queremos ser más extranjeros, no queremos ser más esas personas que te miran de lejos. Queremos ser seres, queremos ser personas, Señor, que se acercan a ti cada día, que te encuentran, Padre Santo. No queremos ser un cristiano más pasajero que solamente habla, que solamente profesa. Queremos ser aquellos cristianos, Señor, que dicen, yo tengo la confianza, yo tengo la fe de que Dios está conmigo, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda escuchar, aunque no lo pueda palpar, yo voy como Moisés, siguiendo al invisible. Permítenos, Padre Santo, tener una comunión que traspase, Señor, toda barrera, Señor, de idiomas, que traspase toda ideología, que traspase, Señor, toda costumbre. Permítenos unirnos como en un solo cuerpo, Padre Santo, en los cuales creen una sola verdad, que es que tú moriste, pero resucitaste y perdonaste nuestros pecados, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar juntos. Muchas gracias, Padre bendito, por permitirnos estar en esta plataforma. Bendice, Señor, los trabajos de mis hermanos. Bendice, Padre Santo, los trabajos de cada uno de ellos, su salida, su entrada, que sus familias se encuentren bien, que no falte comida en su hogar, que no falte trabajo, que no falte bendición, que no falte provisión, Padre Santo. ¿Sí? Ahí como estás, mi amado hermano, recuerda aquellas situaciones las cuales pasaste, las cuales tal vez fue una palabra, fue una acción, fue una ofensa, un dicho, algo que te decían tus padres, tus tíos, tus hermanos, desde un apodo hasta una acción, hasta que te quitaran el plato de la mesa, que te quitaran un vaso, que te mandaran a dormir sin cenar, sin comer. Recuerda eso. Y no para avivar una herida, sino para perdonarla en esta hora. Padre, perdonamos a aquellos, Señor, que nos han ofendido. Perdonamos a aquellos, Señor, que nos han hecho daño. Señor, no es fácil lo que hacemos porque nos duele a veces, nos duele en nuestro corazón. Pero hoy, Padre bendito, echamos fuera, Señor, todo rencor, todo odio, todo mal sentimiento, todo espíritu contrario a ti, se va en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy no profesamos rencor ni odio, profesamos fe, salvación y perdón. Porque Padre bendito, nos queremos parecer cada día más a ti. Y si tú nos perdonaste de nuestros delitos y pecados, nosotros perdonamos a aquellos que nos ofendieron y nos hicieron daño. Dale la madurez a cada uno de ellos que están perdonando en esta hora, Señor, de si tienen la capacidad de tener comunión con esas personas, que lo hagan, que tengan esa madurez. Pero si aún en su corazón no está dispuesto y no quieren hacerlo y no tienen esa disponibilidad, Señor, tómalos en cuenta, Señor, este perdón. Y no les permitas que se vuelvan a cruzar con esas personas, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. No nos permitas caer en tentación, Padre, para no caer mucho menos en pecado. Aleja al enemigo, Señor. Cubrimos, Señor, los hogares, las familias, los trabajos de mis hermanos, Señor, su economía con la preciosa sangre de Cristo.
que todo lo que el enemigo quiera hacer sea echado fuera en el nombre de Jesús, porque mi Cristo ya venció a la muerte, venció al diablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde estaban las actas que el enemigo nos acusaba? Fueron echados al Seol, fueron echados al abismo por la obra de Jesucristo, por su bendita resurrección. Padre, lo único que nos queda esperar es tu venida. Prepáranos para el encuentro con nuestro amado. Espíritu Santo, no nos abandones. Espíritu Santo, moldéanos cada día con oración, con bendición, con palabra. Provee, Señor, ese poder sobrenatural en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos también predicar el Evangelio y podamos traer más personas a la senda de justicia, a la senda de salvación que es en Cristo Jesús, Padre Santo. Muchas gracias, Padre Santo. Bendecido seas, Padre bendito. Tuyo es los reinos, tuyo es la tierra, tuyos son los cielos, las estrellas, las constelaciones, el universo. Tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi espíritu, tuya es mi familia, tuyos son mis días. Tú eres el Dios de mi niñez, eres el Dios de mi juventud y serás el Dios de mi vejez. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, oh Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué bendición, mis amados hermanos. No sé ustedes, pero yo me sentí muy bien, me sentí reconfortado, me sentí bendecido. Siempre es de bendición estos momentos. No nos conocemos tal vez físicamente, no nos conocemos, tal vez es la primera vez que entras al live, pero muchas gracias por ingresar. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Oh, mi querido Josué, y sí llegaste muy tarde, ya estábamos acabando, pero pues, fue, ya sabes, de a rápido, fue de a random. Uf, desde Tijuana, wow. Estamos así, ¿qué les dije? Desde un punto al otro, ese es el cuerpo de Cristo, unidos por una sola carne. Para con otra, probablemente mañana con mi hermano Eric GP, tenemos un podcast que estamos empezando a hacer y mañana tenemos un diálogo con un hermano que es católico romano. No es debate, no es nada de ese tipo de cosas. Es un diálogo en el cual vamos a platicar porque sí, porque no, porque él se convenció por ese camino, porque nosotros por este. Entonces va a estar bueno. Si alguno tiene la gracia y el interés de ingresar, puede hacerlo. 9:30 más tardar. Bueno, póngale 9:30 empieza o 10 ya más tardar, ya si ven que de plano 10 no, es que ya no pude, pero ahí vamos a estar, ¿sí? Entonces ahí para que estén al pendiente, ¿vale? Pues, bueno, pues nos despedimos, mis amados hermanos, Dios les bendiga, nos vemos ahí en YouTube. Goodbye, good morning, good night. Ah, todavía no es medianoche, pero bueno. Aquí mis hermanos de TikTok.